Bueno, pero acá tenemos entonces la parte 9 y última clase, hemos llegado. Los felicito a ustedes. Primero, no traje nada, pero podemos romper algún papel y tirar papelitos para arriba. Y llegamos al epílogo y la conclusión, que vamos a repasar juntos. Pero primero, siempre hay un breve repaso, que pueden memorizarlo porque puede estar en el examen. Y les pregunto, la gran ramera es, y tenemos 4 opciones. La opción número 1 es la ciudad de Jerusalén. La opción número 2 es la Iglesia Católica. La opción número 3 es el sistema religioso del mundo. Y la número 4, Jezabel, que ataca a la Iglesia. ¿Qué opinan ustedes que es la gran ramera? La 3. No opinan nada. ¿Cuál es la 1? Ruth me dice que es la 1. La 1 está bien, la 1. ¿La 1 o la 3? La 1 está bien. ¿Pero Jerusalén existía en aquel entonces? Pero estaba Sí. ahí, justamente La 3 no es. por los líderes. ¿Están seguros entonces que es la 1? ¿No quieren cambiar? La 1. De ese tiempo. Muy bien, es la ciudad de Jerusalén. Vamos también. Así que la gran ramera, no se escapen, no aprovechen para huir. Acá traje lapiceras para todos ahí, adelante, para que después se hagan el examen. Pero tenemos alguna pregunta más. A ver. Dice Apocalipsis capítulo 17, versículo 18. Dice que Jerusalén regía sobre los reyes de la tierra. Y esto es por opción 1, porque era la ciudad más grande conocida, porque era en un sentido espiritual, porque allí estaba el templo, o porque era un centro comercial muy importante para las naciones vecinas. Se complicó. ¿Por qué dice Apocalipsis 17, 18 que Jerusalén regía sobre los reyes de la tierra? Acá Ruth vota que era en un sentido espiritual porque allí estaba porque era un centro comercial muy importante para las naciones vecinas. Es verdad. Vengan todos de una pregunta. ¿Están seguros? Hablaste de la Muy bien, era un centro comercial muy importante. ¿Se acuerdan que dijimos que los mercaderes hacían lamentación porque había caído Jerusalén? Simplemente porque se les pinchaba el negocio. ¿Por qué dice Apocalipsis 17, 18 que Jerusalén regía sobre los reyes de la tierra? Y esto lo dije a oscuras, pero esta última parte fue pero no importa, quiero que fijen el tema en sí. Es cuando ya se había cortado la luz. Las bodas del Cordero. Primero, es un hecho consumado. Sí. Serán cuando el diablo sea asesinado. ¿Sucedieron en la cruz del Calvario? ¿O serán cuando Cristo vuelva por su iglesia? La 1. Estoy esperando que voten los demás. Acá Lara me dice la 1, algunos no se animan a gozar Ruth y yo respuesta. la 1. Alguien se puede llegar a equivocar porque obviamente es un hecho consumado y la cruz del caballo también es un hecho consumado. No, bueno, está bien, son situados. Hay algo, perdóname, puede ir entre la 1 y la 4. Porque es un hecho consumado. Y la 4 será cuando Cristo vuelva por su iglesia. La 1. Opción número 1, es un hecho consumado. Está bien hecha la pregunta. ¿Sucedieron en la cruz del Calvario? Yo estoy hablando de las bodas del Cordero. Que después la 1 y la 3 tengan que ver porque son dos hechos consumados, no tienen nada que ver una cosa con otra. Es un hecho consumado. Las bodas del Cordero son un hecho consumado. No estamos a la espera de esas bodas del Cordero porque descubrimos que toda profecía de Apocalipsis fue cumplida. Así que está hablando de algo cumplido. Bueno, ahora sí, entramos entonces en el epílogo y la conclusión. Como lo mencionamos previamente, la introducción y el epílogo son un marco bello para el contexto del libro de Apocalipsis. Recuerden que ¿por qué vuelvo a lo del marco? Porque arrancamos con esta analogía que hace Jonathan Welton de que estamos delante de una gran pintura
que es el libro de Apocalipsis. Entonces, ¿se acuerdan que dijimos al comienzo que nosotros a cualquier pintura de acá, Ruth lo puede explicar mucho mejor, nos acercamos demasiado hasta quedar pegados al cuadro, nos perdemos lo que en sí quiere decir la imagen y hacemos preguntas sobre hechos muy puntuales? En cambio dijimos, vamos a alejarnos lo suficiente para poder entender el total de la imagen. Sí, así es. Como hicimos con la introducción, miremos brevemente al texto del epílogo para ver cómo enmarca en el resto del libro. Entonces nos metemos en Apocalipsis capítulo 22, que dice: mira que yo vengo pronto y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Esto lo había explicado Cele, pero por las dudas yo se los vuelvo a remarcar. ¿Por qué Jesús utiliza, a ver si alguno se acuerda de aquellas clases ya hace un tiempo, esta frase de que yo soy el alfa y la omega? Porque muchas de las frases que tenemos en la Biblia hasta no son de la autoría de la persona que lo dijo. Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo a ver si lo recuerdan. Cuando Pablo es confrontado, cuando era Saulo y es confrontado antes de su conversión, recuerden que la frase que él recibe es: dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Sí. Y esa frase es registrada por Eurípides antes de que esté escrita en la Biblia. Y uno dice: no, pero ¿cómo? No puede ser. Si eso ya se había dicho, y alguien ya había dicho: yo soy el alfa y la omega. ¿Quién lo había dicho? Me voy a tirar a la... Sí, era un emperador. Exacto. Esa era una frase de Nerón. Nerón decía: yo soy el primero y el último. ¿Por qué? Recuerden que el otro día vimos que parte de la perversión del pueblo judío era que dijeron: no tenemos rey sino al César, como diciendo el que nos gobierna realmente no es Jehová, es el César. Por eso hablamos de la perversión de los judíos y por eso el castigo y todo lo que vimos anteriormente. Entonces, en este caso, esta frase del alfa y omega es muy claro para la iglesia, porque imagínense, la iglesia escuchaba todo el tiempo que en Jerusalén la gente decía: sí, el César es el rey, y Jesús le dice: no, muchachos, yo soy el alfa y el omega, yo soy el príncipe, yo soy el que gobierna, por eso yo soy... No, el César es el título. El título no era César Banana Porredón, por ejemplo. Qué bueno. Entonces, él se toma de esa palabra para dejarlo bien claro. Por eso se da cuenta que la palabra es sencilla. Sí. O sea que si Jesús nos habla hoy, también nos habla con cosas sencillas. Si algo está pasando en el mundo y hay algo que está dando vuelta, Jesús puede tomar esas palabras y enseñarnos a nosotros diciéndonos: yo soy eso en realidad, no lo que están diciendo. Entonces Jesús se toma de las palabras de aquel tiempo del César y dice: no, muchachos, yo soy el primero y el último. Amén. Y acá miren este ejemplo bien sencillo acerca de los tiempos, porque ¿qué dice lo que leímos recién? Yo vengo, porque lo ven, ¿cuántas veces hemos leído a lo largo de todos los capítulos? Pronto, rápidamente. Bueno. Sí. Y entonces, acá el autor del libro pone: cuando Napoleón Bonaparte escribió que atacaría pronto, no estaba implicando que lo haría en nuestro futuro. Cuando Abraham Lincoln escribió acerca de finalizar la esclavitud pronto, no se estaba refiriendo a nuestro futuro. Así es que, ¿por qué tendríamos que pensar que Jesús estaba hablando de nuestro futuro cuando dijo pronto? Sí. Porque esta imagen nosotros la tenemos, o la tuvimos, no la tenemos, gracias a Dios, como una cuestión de que cuando Cristo vuelve a la tierra, entonces ahí yo vengo pronto y mi galardón, ¿no? Creemos que eso tiene que ver con el tiempo futuro. Pero solo al hacer violencia y faltar el respeto al texto podemos interpretar que pronto no significa pronto. Estamos viendo que todas las cosas tienen su cumplimiento inmediato, que Jesús las dice. Entonces no podemos agarrar esa palabra y decir: bueno, sí, hasta acá se cumplió, pero esto en realidad es para después. Eso es lo que algunos llaman un preterismo parcial, que también lo explicó Cele hace bastante. ¿En qué sentido? En que algunos se debaten en hasta qué punto se cumplió Apocalipsis y qué punto no se cumplió. Esto es casi una semi-reforma, les diría, porque es entender que había muchas profecías que fueron para ese momento, pero otras no. Cuando lo que estamos planteando nosotros es que todo fue cumplido. Todo Apocalipsis fue cumplido. Por eso no somos semi-preteristas, somos preteristas.
Preterismo viene de que es pasado, ¿no? No tiene el nombre, parece raro, pero significa de que creemos que esas profecías se cumplieron tal como Jesús las prometió. La destrucción de Jerusalén era pronto para los lectores originales del Apocalipsis y Jesús estaba exactamente correcto al declarar que sería así. Faltaba muy poquito, como sabemos. Miren lo que sigue diciendo ahí el capítulo 22. Bienaventurados los que lavan sus ropas para poder tener acceso al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Fuera los perros y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y practica la mentira. Fuera. En el primer siglo los individuos tenían que elegir entre dos Jerusalén. Fíjense qué interesante que es la primera vez en la historia de la Biblia que sucede esto, que Dios plantea la existencia de una Jerusalén celestial, la nueva Jerusalén, y una Jerusalén real y palpable, vamos a decir así, porque la ciudad de Jerusalén todavía existía tal como había sido formada. Si aceptaban a Jesús como su Señor y Mesías, espiritualmente pasarían a través de las puertas y entrarían en la Jerusalén celestial. Porque entienden ustedes que nosotros somos la nueva Jerusalén. Eso es lo que está hablando la Biblia en ese momento. Hablando de la novia de Cristo, que es la iglesia. En cambio, si elegían no hacerse parte de la Jerusalén celestial, elegían la terrenal, que estaba llena de maldad y a punto de ser juzgada. Así que todos los que estaban leyendo este libro, estas palabras, tenían en claro que ahora decían, miren, hay dos Jerusalén. Ustedes elijan a cuál ingresan, de cuál son parte en realidad. ¿Amén? ¿Me siguen? Sí. El versículo 16, mismo de Apocalipsis 22, dice: Yo, Jesús, he enviado mi ángel para darles testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Linda palabra del Señor. Ahora, las iglesias en la tierra habían pasado por casi 40 años, ¿se acuerdan?, de increíble persecución desde que Jesús se había ido. Y ustedes recuerden esto, lo doloroso que fue. Por eso cuando a alguno de ustedes se le ocurre orar que le hubiera gustado vivir en esos tiempos de la iglesia primitiva, a mí me gustaba, no, uno dice, a mí me gustaba esos tiempos. Está bien, te puede gustar, pero fue un tiempo muy duro, Es mucho más lindo, si vamos al caso de nuestro tiempo, que tenemos toda la palabra escrita, que tenemos libertad en la mayoría de partes del mundo, que tenemos hasta un estilo de vida mejor. Porque algunos, como recuerden, que vienen con un sentido de derrota, creen que vivir mejor es una mala noticia, porque significa entonces que nos enfriamos, nos ablandamos. Y no, eso depende de cómo está nuestro corazón con el Señor. Entonces nosotros podemos vivir con toda la comodidad, con aire acondicionado, pero sin embargo tener ese fuego por las cosas de Dios, salir a las calles, orar por los enfermos, ver el reino de Dios manifestándose en la tierra. Y no por eso hay que vivir en un desierto perseguido por el Imperio Romano. ¿Se dan cuenta de lo que estoy diciendo? Entonces, era tiempo de que recibieran noticias frescas desde el cielo. Lo que le estaba diciendo Jesús es: yo estoy viniendo, he enviado a mi ángel para que les dé estas buenas noticias. Se termina el tiempo de esa tribulación. Por 40 años los persiguieron, los mataron, desmembraron sus familias, se quedaron sin ver a sus seres queridos porque el Imperio Romano los asesinó. Y ahora les digo, tengo buenas noticias para ustedes. Y les vine a dar esta noticia. Por lo tanto, como Jerusalén estaba a las puertas de una increíble tragedia, Jesús les envió una actualización a sus seguidores de la tierra. Consumado, hecho consumado. Miren lo que sigue en Apocalipsis. Dice: y el espíritu y la esposa dicen ven, otro versículo que hemos escuchado mucho, y el que oye diga ven, y el que tiene sed venga, y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añade a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quita de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. El que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Amén. Lo han leído varias veces. A ver, los versículos 18 y 19 son muy interesantes y han sido citados muchas veces a través de las épocas. ¿Saben esto, no? Se ha hablado demasiado de estos versículos. Ahora, el sentido es simple. Presten atención a este sentido.
Si la gente del primer siglo cambiaba el contexto o el contenido, que recuerda lo que dijimos, ¿no? Si alguno le añade a esta palabra, bueno, recuerden que todavía la ley operaba, estamos hablando de que la ley operaba, por eso cuando alguno piensa en plagas y demás, dice acá tiene, ¿por qué? Porque todavía operaba la ley. Cambiaba el contexto o el contenido de esta profecía acerca de la inminente destrucción de Jerusalén, lo que dice el versículo 20, otros podrían fácilmente malinterpretar y malentender el texto. Esto podría resultar en los cristianos siendo atrapados dentro de Jerusalén durante la destrucción. O sea, Jesús dice, les voy a mandar esta palabra que es fiel, no la cambian. Porque un tiempo, recuerden que esto pasó en tan poco tiempo, que lo que significaría un cambio es muchas muertes de gente que Dios quería preservar. Porque Dios le había dado la orden a cuántos, dijimos, ¿cuántos eran los que...? No sé si bueno, no importa, no, después no van a tener examen. Después no van a tener examen, pero ya no quiero que contesten así llegan al examen preparados. Pero Dios le había dado el mensaje a la iglesia, a través de las iglesias, como dice acá, para que huyan. Si alguien cambiaba esa información, como de hecho los falsos profetas, ¿qué era lo que decían? ¿Por qué? A ver si... Esta pregunta no está en el examen, pero ustedes la tienen que saber contestar. ¿Qué era principalmente lo que decían los falsos profetas de aquel entonces? Que Jesús iba a venir en persona. ¿Qué decían ellos? Que Jesús iba a venir. Había dos cosas. El gnosticismo, no es lo que estoy preguntando, lo aclaro, no era el gnosticismo de aquellos que decían que Jesús no había venido en carne. Eso no. Pero ¿qué decían los otros? Que él no iba a liberar de la opresión de los romanos, ¿verdad? Ese era más bien el anhelo de los cristianos, de los judeocristianos. ¿Qué pregunta? ¿Qué era lo que los falsos profetas decían acerca de las profecías de Jesús? ¿Qué le prometían al pueblo judío? Que iban a ser liberados, no sé. No. Eso era el deseo de los judíos ser liberados del César, ¿no? Pero lo que prometían era que no iba a haber tal destrucción. Los falsos profetas se levantaban y decían, no, ¿vieron ustedes que Jesús dijo de este templo no quedará piedra sobre piedra? Bueno, no. Era un sentido espiritual, otros decían, no va a suceder, no quiso decir eso, Dios se arrepintió, algunos decían, no, Dios dijo que iba a hacer eso, pero vieron como dijo a través de Jeremías y Ezequiel, que si mi pueblo se arrepentía. Entonces, ¿qué pasaba? La gente decidía quedarse. Yo les conté el miércoles pasado que muchos hasta se reunían en casas y esas casas fueron derrumbadas y murieron dentro. Porque esos que habían escuchado, los falsos profetas, a esos apóstatas, falsos profetas que dijeron no va a venir tal destrucción. Por eso es tan importante y tan determinante el Señor diciendo, si alguno cambia estas palabras, yo traeré sobre él las plagas escritas en el libro. ¿Me entienden? Esto podría resultar en los cristianos siendo atrapados dentro de Jerusalén durante la destrucción. Era absolutamente imperativo que el contenido del libro de Apocalipsis permaneciera intacto simplemente porque eran las instrucciones de Jesús a las iglesias del primer siglo de cómo evitar la destrucción. Como hemos aprendido, cada cristiano del primer libro entendía el Sermón del Monte y el libro de Apocalipsis. Así, ¿se acuerdan que les nombré a Albert Barnes, un teólogo que registra, un historiador, perdón, ningún cristiano pereció en la destrucción de Jerusalén? ¿Se acuerdan que eso se los dije varias veces? Como ellos sabían que esos pasajes eran acerca de su futuro cercano, supieron cuándo huir a las montañas cercanas. A la montaña de... al monte de... Entonces me sale. Era muy chiquito el nombre. Me sale. ¿Parece? Peña. Al monte de Peña. A ese monte huyeron los cristianos y de ahí pispeaban un poco lo que pasaba. Peña con doble L. Después cómo se dice exactamente. El libro de Apocalipsis fue una bendición invaluable del primer siglo, pero a medida que el tiempo pasó y los eventos del primer siglo y del año 70 se fueron desvaneciendo en el distante pasado, la gente dejó de entender que Apocalipsis era para aquellos que vivieron justo antes de la destrucción del año 70. Esto fue para que entendamos cómo llegamos al pensamiento que la Iglesia tiene hoy. Esta es la manera correcta de entender este aparentemente misterioso libro. Porque si algo creo que coincide la mayoría de la Iglesia, que es un libro misterioso, cerrado, cuando no tiene sentido eso, porque la verdad que Dios quiere, si nos dejó la palabra, ¿para qué nos va a dejar un libro que no entendamos absolutamente nada, que hable de un montón de cuestiones que no tienen ningún sentido para nosotros, cuando en realidad es una pieza histórica muy importante? Pero bueno,
acá es donde yo quiero llegar a esta pregunta que nos vamos a contestar. Conclusión, ¿es Apocalipsis aún relevante? No me contesten porque se van a apurar, no se apuren. Eso no es relevante, vamos a ver eso. Y acá me voy a tomar de este libro que cita a un autor, Watchman Nee, bastante conocido, alguno habrá leído sus libros, donde él se queja de este estilo preterista, pero vamos a ver qué argumento usa. Muchos estudiantes no entrenados se han parado enfrente de una obra de arte y se han preguntado a sí mismos, ¿tiene realmente esta pintura embadurnada, me falta una palabra, esta pintura embadurnada en un lienzo algún valor o relevancia? Algunos pueden pararse delante de Apocalipsis y preguntarse esto. Para el no entrenado no la tiene, sino que es solo un desorden y un misterio. Lo mismo es verdad del libro de Apocalipsis, pero para el estudiante entrenado en historia del arte, la pieza artística ante ellos tiene un incalculable valor, porque el artista, el contexto, el propósito, la locación y el tiempo en el que fue creada son todos entendidos y apreciados. A ver, esto es clave, porque sí tiene mucho valor para nosotros, pero le estamos dando el valor correcto sin exagerarlo y llevarlo a herejías. En respuesta a lo que hemos discutido en este libro, algunos podrían preguntarse si Apocalipsis aún tiene algún valor para los lectores modernos. Para muchos, esta es una idea perturbadora. Y acá voy a citarles de Watchman Nee. De hecho, Watchman Nee usaba esta misma pregunta como argumento contra este particular punto de vista de Apocalipsis. Miren lo que se preguntaba él. Abro comillas porque estas son palabras de este mismo autor, Watchman Nee. El período cuando Apocalipsis fue escrito constituye un serio problema. Yo quiero que presten atención y que cuando terminemos esto ustedes me digan qué piensan de esto. El periodo cuando Apocalipsis fue escrito constituye un serio problema, en parte porque algunos maestros racionalistas han defendido una fecha anterior para su composición. Ellos afirman que fue probablemente escrito durante el reinado del emperador del romano Nerón, lo que afirmamos nosotros, ¿no? Ellos han formulado este particular periodo de tiempo para establecer la teoría de que las serias proclamaciones registradas en el libro de Apocalipsis fueron todas cumplidas después del infame y devastador incendio que ocurrió en Roma durante el reinado de Nerón. De acuerdo con esta teoría, lo que el libro profetiza realmente apunta solo a la persecución de los cristianos de Antiguo y la destrucción de Jerusalén, junto con eventos que ocurrieron en ese preciso periodo de la historia romana. Las profecías acerca de la bestia o el anticristo simplemente hacen referencia a la tiranía y los actos malvados perpetrados por Nerón. Y así, los contenidos del libro completo han sido completamente cumplidos por eventos que ocurrieron alrededor del tiempo de Nerón. Para los que siguen esta corriente, Apocalipsis es ahora solo un libro de profecías ya cumplidas y por lo tanto no tiene valor espiritual para nuestro futuro como cristianos, sino que meramente forma una parte especial de la historia romana y o de la historia de la Iglesia. Pero si esto fuera cierto, ¿no sería entonces Apocalipsis un libro más bien sin significado para nosotros como cristianos hoy? Esta es la reflexión que hace Watchman Nee. Sí. ¿Le contestamos a Watchman Nee o no le contestamos? Sí, obviamente. Vamos a contestar. Trae acá. Venga, pase Nee. De acuerdo con la perspectiva de Nee, entender Apocalipsis desde nuestro punto de vista es remover todo valor o propósito duradero de este libro. Yo no concuerdo, al igual que Jonas no concuerdo. Si pudiera dialogar con Watchman Nee, esto es lo que le diría. Vamos a hablar con Watchman Nee y le vamos a decir lo siguiente. De acuerdo con su lógica, ¿cómo tiene entonces el Antiguo Testamento valor duradero, ya que fue escrito sobre eventos que ya ocurrieron? ¿Estamos de acuerdo que estamos en la misma vereda? ¿Cómo tiene la historia de la primera Navidad algún valor perdurable si fue escrita acerca de eventos que ya ocurrieron? ¿Cómo tiene el registro de los evangelios valor duradero si fueron escritos acerca de eventos de la vida de Jesús que ya han ocurrido? ¿Cómo tiene la historia de la crucifixión valor duradero si fue escrita sobre eventos que ya ocurrieron? ¿Y cómo tienen las cartas de Pablo, Pedro, Santiago, Juan valor perdurable si fueron escritas a cristianos que están muertos hace ya mucho tiempo? Se dan cuenta que es un argumento poco sólido, porque en realidad la Biblia ya fue escrita. Si vamos a referirnos a que Apocalipsis no tiene valor porque habla de profecías cumplidas, usamos el mismo criterio entonces para lo demás y sacamos todo. La Biblia entonces no tiene sentido, porque si ya fue escrita y ya está cumplida, porque la Biblia, inclusive cuando Jesús, recuerden, dice que era necesario que se cumpla acerca de él todo lo escrito en los salmos y por los profetas. O sea que ya te había cumplido, para ese momento ya se estaba cumpliendo todo. Entonces tampoco tiene sentido. Ya no tiene valor. Bueno, no es así.
Lo concreto es que la Biblia tiene valor y relevancia eternos, sin importar si los eventos que contiene son eventos pasados. El hecho de que Apocalipsis no sea un rompecabezas misterioso que deba ser manipulado y diseccionado por cada generación, no significa que tiene menos relevancia. Todo lo contrario, pues de Apocalipsis aprendemos muchas cosas de valor. Y vamos a terminar enumerando 5 cosas. Acá hay 5 de las más importantes lecciones que podemos aprender del libro de Apocalipsis, a pesar de no profetizar eventos para el futuro. Y miren cuáles son. Número 1. Hemos sido plenamente establecidos en el nuevo pacto con nuestro novio, el Rey Jesús. Miren qué valor que nos enseña Apocalipsis. Si no tuviéramos Apocalipsis, no entenderíamos bien esto. Esto lo entendemos de Apocalipsis, porque de hecho, miren la confusión que tienen algunos que creen que habla de eventos futuros, que Apocalipsis narra de que Jesucristo es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y según la óptica de los futuristas, en realidad eso no se debe haber cumplido. Jesucristo todavía no es Rey de Reyes y Señor de Señores, sino que lo será cuando vuelva. ¿Y ustedes qué creen? Él ya es. No, ya es. Él ya es Señor de Señores. Él ya es el Rey de Reyes. Es una profecía cumplida también. Punto número 2. Toda ira fue derramada sobre el sistema del antiguo pacto y nunca más tiene que ser repetida. ¿No? ¿Esto no les da una sensación de alegría, de bienestar y de alegría, de evangelio? Buenas noticias. Para mí esto es una noticia perfecta, hermosa, porque entonces entiendo bajo el pacto en el que estoy y cómo Dios mira hoy a la humanidad. Entonces me saco ideas preconcebidas de Dios matando gente a dedo con un rayo, Dios haciendo lo que le hizo a Ananías y Zafira, porque esos estaban bajo el antiguo pacto. Entonces ya no creo que si yo no diezmo, Dios me hace partir un rayo al medio. ¿Me entienden lo que estoy diciendo? Es bastante importante esto. 3. Estamos trabajando con el Rey para hacer todas las cosas nuevas. Así que cada vez que nosotros miramos al cielo y decimos, Señor, ¿cuándo vas a hacer esto? Dios nos devuelve la mirada hacia la tierra y dice, mira, si lo pienso hacer, lo voy a hacer a través tuyo. ¿Se dan cuenta que Dios decidió limitarse en este tiempo a trabajar a través de la iglesia y no soberanamente? Todo lo que hace Dios hoy lo hace a través de la iglesia. Porque eso, cuando Jesús dice, yo les doy mi espíritu y los envío como el Padre me envió a mí. Jesús era la fiel representación del Padre en la tierra, cumpliendo lo que el reino de los cielos manifestaba, debía manifestar en la tierra. Y ahora la iglesia es esa plena manifestación, porque dice que en el cuerpo habita la plenitud de la deidad, en el cuerpo de Cristo. Y dice, ustedes son la iglesia, el cuerpo de Cristo. Entonces, cada oración que haces te rebota, ¿no? Y Dios te dice, bueno, hacé la voz. Señor, no aguanto más la política. Bueno, dale, yo tampoco. Señor, no aguanto más la corrupción. No, yo menos. Dale. No, Dios no va a pedir no está esperando un juicio, un tsunami para que se ahoguen todos los incrédulos, para que... Olvídense, no tiene nada que ver con eso. De hecho, cuando decimos que hay un tsunami, aplasta una iglesia, ¿y qué hacemos? Se nos queman los papeles, ¿no? Si fuera Dios, y decimos, no, pero esos justo eran medio, no, esos eran medio apóstatas. No tiene que ver con eso. Punto número 4. No hay razón para temer un futuro gobierno mundial llevado a cabo por la bestia. Esto nos saca el miedo de que cada vez que asuma un nuevo presidente, principalmente de las naciones más grandes, tengamos mucho miedo de que este sea, ahora sí debe ser, está a las puertas el final, y empezamos a sacar todo ese tipo de conclusiones. Cuando venga el Papa Negro, el Papa Móvil, el Papa Francisco que hay antes, que también creen que es el enviado del diablo, cualquier cosa. O sea, nos sacamos esa idea de buscar al diablo detrás de cada maceta, ¿no? Vieron que la gente anda buscando al diablo personificado detrás de cada uno. No es cierto. Existe el diablo, es cierto, la iglesia es la que va a terminar de derrotarlo, eso es lo que enseña la palabra de Dios, que tenemos que terminar de poner todos los enemigos bajo nuestros pies, desde la iglesia. Así que, obviamente que sí, no estoy hablando de esto, sí, nuestra lucha es contra principados y potestades, como hablaba Jaime más temprano, eso sí, pero eso no quiere decir que se va a manifestar en un gobierno mundial, en un pacto entre naciones y todo eso, que eso no es cierto. Y por último, Jerusalén no debe ser un ídolo para el cristiano moderno. Porque pasa también que como la iglesia se ha abierto, primero yo me acuerdo cuando yo era chico, hasta a mí me costaba entender, vieron que, no sé si a alguno le pasó, de que le decían, no, pero Jesús era judío. Y uno decía, ¿pero cómo judío, cristiano? Y no entendíamos esta diferencia.
Entonces, prácticamente el pueblo cristiano hasta en un momento rechazaba a los judíos. Y sí. Había como una especie de xenofobia. Pero ¿saben por qué era el rechazo y ese rechazo actual? Porque siempre se predicó de que Israel es el pueblo escogido de Dios, claro, y que no será tocado. Bueno, Cuando, ahí viene. y que cuando venga Jerusalén, o sea, todos los que somos fuera de Jerusalén, sí, Se predicaba, vimos el pueblo de Israel. se predicaba que como que Dios tenía algo especial con Israel y casi que podía hacer lo que quiera, Claro. y que nosotros no, como que Dios medía Exacto. una vara diferente a Israel que a nosotros, a los judíos más bien que a nosotros. Bueno, descubrimos que bajo el nuevo pacto ahora está toda la humanidad. Entonces Dios no está mirando al pueblo judío, no hay profecías que se tienen que cumplir sobre el pueblo judío, porque la profecía importante ya se cumplió, y es que de los dos pueblos Él iba a ser uno. Eso ya es algo hecho, es algo consumado, es algo que Él lo va a hacer. Entonces ahora lo único que espera Dios, así como lo espera del más ateo del mundo, del más musulmán, como del más judío, que reconozcan a Cristo como su Salvador. Exacto. Eso es para todos igual. Dejemos de hacer diferencias étnicas. No, pero Dios con esta gente tiene algo. No, Dios hizo un pacto entre el Padre y el Hijo para toda la humanidad. Es un pacto que abarca toda la humanidad.